Buenas tardes, mi nombre es Hilary Sevilla y el día de hoy, domingo 15 de enero, nos encontramos en el cantón La Maná. Estamos junto a ingeniero y magíster Miguel Ángel Sevilla, que hoy nos acompañará con un tema muy importante que es el decolonialismo. Muy buenas tardes, mi querido Miguel Ángel. A ustedes agradecerles por venir acá a mi bello cantón que es La Maná. Es un gusto que ustedes conozcan. Antes que hablar de descolonizar, sería hablar de colonizar. Entonces la palabra colonizar, desde mucho más antes, si nos remontamos hace tiempos de la colonia, por eso es colonizar. Los antiguos españoles nos impusieron, nos han impuesto desde la religión, desde la cultura, la gastronomía, nos han impuesto y de eso llevamos bastantes. Por ejemplo, cuando les dice, por ejemplo, Miguel Ángel, y usted automáticamente dice, mande. Ese término mande, eso es colonizado. Sí, entonces ese término, por ejemplo, cuando dice, alguien le ordena, le llama, automáticamente los latinos decimos mande. Es porque en la época de la colonia daban la orden y automáticamente tenían que, en ese tiempo los antiguos indígenas, digamos, incas, automáticamente ellos tenían que hacer lo que las órdenes que daban, ¿no es cierto? Entonces mande, es una orden. En Europa no, no pueden, ellos no pueden decir, podrán decir de otra manera, pero no, ese término no se utiliza, porque ellos no fueron colonizados. El término mande, y como les digo, ya surge de la colonización. En su tiempo, los vikingos, por ejemplo, que colonizaron esas tierras, ¿no es cierto?, de los europeos, de los españoles, deben haber tenido a lo mejor algo parecido, ¿no es cierto?, una orden que les dieron a ellos. Entonces, los que le colonizaron a los europeos, así como los mongoles a los chinos, deben haber tenido igualmente palabras que les impusieron. Sí, son como órdenes. Prácticamente vemos que hasta el día de hoy nos imponen muchas reglas. Para salvarnos de ese yugo español, sobre todo, el yugo español, deberíamos nosotros liberarnos de todo lo que nos han impuesto, para ahí sí hablar de descolonizarnos. En gastronomía, por ejemplo, hay platos típicos de aquí de nuestro entorno, que es el subtrópico. Por ejemplo, un plato típico que es el chihuil. El chihuil es un plato gastronómico hecho a base de harina de maíz y envuelto en las hojas del maíz. Entonces, esa gastronomía, por ejemplo, ya es descolonizada, porque a nosotros no nos impusieron eso. Y muchos de los productos que son derivados del maíz, que aquí nuestros antiguos incas lo hacían, es nuestro. Entonces, eso ya no es colonizado, es descolonizado. Entonces, hay otro plato típico que es de la serranía, que es el chaguarmishki, ¿no es cierto? Por ejemplo, el chaguarmishki, eso los españoles ellos nunca supieron, es un dulce de cabuya, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas ya son descolonizadas. Con esto de la importación, de las exportaciones, nuestra materia prima, lo colonizaron. En realidad lo colonizaron, vinieron los españoles y nuestra materia prima salió. Pero ahora, por ejemplo, en el cacao, como le contaba, en el cacao la materia prima de 200 libras sale 20 libras de chocolate en bruto, en barra, en bruto, lo que se manda, la materia prima. Pero ese producto es el chocolate en sí, las tabletas son hechas fuera del país. Exactamente. Por ejemplo, Nestlé es una gran empresa del chocolate. De aquí mandamos, imagínense que nosotros mandamos en 20 libras de chocolate en $400 y ellos nos devuelven en barras $800. Podremos librarnos de eso. Nos vamos a descolonizar cuando nosotros procesemos nuestro propio chocolate.
Cuando nosotros hagamos de nuestra materia prima nuestro propio chocolate. E incluso podemos hasta superarlo, porque el chocolate de aquí, de La Maná, el cacao de La Maná, el cacao nacional, es el mejor cacao de Latinoamérica. Sí, y lo mismo sucede con el café. Sí, el café de aquí, de nuestra región, es especial, es especial. En esos tiempos, hace unos 30, 40 años, era cacaotero y cafetero el cantón de La Maná. Entonces, todo eso tenemos que nosotros, al hablar de descolonizar, impulsar, ser emprendedores, liberarnos, ¿no es cierto?, de todo de ese monopolio, especialmente de las empresas grandes que son monopolistas y que ya hicieron capitalismo, y que de hecho que estamos en el sistema capitalista. Al tratar de descolonizarnos sería entrar ya a otra etapa, que sería ya el socialismo. Ahí sí nos vamos a liberar. Cuando ya entramos, estamos hablando de etapas, ¿no es cierto? Etapas en la comunidad primitiva, esclavista, luego vino el feudalismo, ahorita estamos en capitalismo, y cuando ya nos descolonicemos vamos a llegar al socialismo. Y luego el comunismo. Sí, mis queridos jóvenes. De hecho, nos imaginaríamos una etapa del comunismo y el socialismo. ¿Cómo sería nuestro entorno? Bueno, hace unos años atrás nada más les cuento que tratamos de entrar en una revolución, ¿no es cierto? En revolución socialista. El antiguo presidente Rafael Correa, por ejemplo. Sí, Rafael Correa. Él hablaba del socialismo del siglo XXI. Entonces, como les digo, son etapas del desarrollo de la humanidad, que algún rato el socialismo entrará, porque va a destronar el capitalismo. Son métodos de producción, se llama así, métodos de producción. Entonces, cuando ya se implante el socialismo, ahí habremos descolonizado, porque todos trabajaremos para mancomunidad. Sí, todos trabajaremos de bien común, y de hecho esa palabra que es summa causai, el buen vivir. Sí, el buen vivir en quichua, eso ya sería descolonizar. Y allí estaríamos ya entrando en un socialismo, el buen vivir. Busquen summa causai y van a darse cuenta lo que esta palabra implica. Sí, de hecho Rafael Correa fue quien escribió ese libro. En esa etapa, que recuerdo que estaba Rafael Correa, surgieron muchos emprendedores. Se vio el aumento de emprendedores. Descolonizar viene a ser libertad. Y cuando haya libertad, esto va a cambiar. A ver, hay modelos pedagógicos, y antiguamente, cuando estaba colonizado, surgió un modelo que es el modelo conductista, y un modelo tradicionalista, sí, un modelo pedagógico tradicional, en donde que ellos, como vinieron a colonizarnos, nos hicieron nos implantaron una religión, nos implantaron sus términos, sus terminologías, pero eso hizo mal, porque después de todo nosotros aquí, el reino del Tahuantinsuyo, en ese tiempo ya teníamos nuestros dioses, y nuestros dioses eran verdaderos. Sí, bueno, estamos hablando un poquito de ideología, pero es bueno, sí, porque ellos nos implantaron en lo religioso, las culturas, ellos trajeron, pero nosotros no es que no teníamos. Miren, los incas, por ejemplo, hicieron Machu Picchu, por ejemplo, que es una de las grandes maravillas del mundo, ¿no es cierto? ¿Quién iba a imaginar? Entonces, para hacer una creación como Machu Picchu, deben haber tenido algo bien avanzado, ciencia bien avanzada. Entonces, ellos lo que vinieron es más bien a destruirnos, y ya nos retrasamos, porque si hubiésemos ido según los pasos que iban dando, a dimensiones agigantadas en ese tiempo, que han hecho semejantes obras, ahorita fuéramos una potencia mundial, descolonizados desde luego. Entonces, bueno, la historia es así. La historia sabrá cómo nos ha juzgado, cómo después de todo es bueno.
hay secuelas de colonización, todavía, todavía hay secuelas, pero estamos en ese camino. Digamos que para descolonizar falta un 40, un 40%. La mayoría ya está. Hay aspectos, no. sí, hay aspectos que representan al colonialismo, que por razones obvias yo no puedo decir, ¿no? Por no divulgar cosas personales, pero yo lo siento así, yo lo siento que todavía falta descolonizar a mí. Y cuando ya se descolonice, seremos libres. Por eso les digo, descolonizar o libertad. La libertad va vinculada con la descolonización. Seremos libres. Bueno, mi querido Magíster Miguel Ángel Sevilla, es un gusto y un grato honor estar aquí presente. Entonces, yo les quedo muy agradecido, mis queridas señoritas. De aquí le mando un abrazo grande a Fabricio Tinajero, que mi gran amigo, Adolfito Basantes. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a todos quienes nos están visualizando. Tengan ustedes una bonita noche y una bonita tarde del resto que queda. Mi nombre es Hilary Sevilla para ustedes.